Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy Sí, bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Me es muy grato darles la bienvenida. Mi nombre es Nora Enzástiga y soy jefa del Departamento de Promoción de la Transparencia de la Dirección de Programas Asistenciales. Sean bienvenidos y bienvenidas todos al curso Cómo elaborar el estudio socioeconómico y tabulador de cuotas de recuperación. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus máquinas. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, por favor indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. También les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente, les pido de favor nos lo indiquen a través del chat para hacer la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar su nombre completo en el nombre de su usuario y colocar en el chat de qué IAP nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. También les comento que si tienen alguna pregunta a los ponentes, sean tan amables de colocarla en el chat para que al término de cada ponencia podamos pues compartirlas con ellos. Ahora vamos a dar inicio con nuestro curso a cargo de la maestra Elia Lázaro y el maestro Tomás Silva, de quienes me voy a permitir leerles una breve semblanza. Permítame un segundo y vamos a dar lectura. Elia Lázaro Jiménez es licenciada en Trabajo Social y máster especialista europeo en discapacidad por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, España, en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudios de doctorado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y la UNAM. Profesora de diversas asignaturas sobre trabajo social a nivel licenciatura, especialidad y maestría, en las modalidades tanto presencial como a distancia. Su línea de investigación se centra en el tema de la discapacidad. Actualmente, la maestra Lázaro es profesora de carrera de tiempo completo definitiva. En el caso de Tomás Silva Montealegre, él tiene formación académica a nivel técnico, licenciatura y maestría en trabajo social. Cuenta con los estudios de administración, área de inclusión a personas con discapacidad, candidato a doctor en ciencias del desarrollo humano, ha laborado en las áreas de educación, salud y empresarial. Tomás es miembro del seminario y academias nacionales e internacionales, como el Grupo de Trabajo de Estudios Críticos de la Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En el marco del Día Nacional del Trabajador Social, la Secretaría de Salud le otorga el reconocimiento nacional de trabajo social en el sector salud 2021. Y bueno, sin más, voy a ceder los micrófonos a la maestra Elia Lázaro, que esta sesión va a estar a cargo de ella y ya posteriormente nos acompañará el maestro Tomás. Maestra Elia Lázaro, un gusto saludarla y que nos acompañe esta tarde. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, maestra. Bienvenida. muchísimas gracias, muy amable. Me voy a permitir compartir pantalla. Espero que esta tecnología no nos haga de las suyas.
¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta sesión. Muchísimas gracias por su disposición de tiempo, por su interés en estos cursos. Y antes que nada, pues sí, agradecer a nombre del maestro Tomás y en el mío propio a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al licenciado Jorge Adán Paredes Castillo por honrarnos con esta invitación a este curso, a compartir más que nada pues nuestros haceres y nuestros conocimientos en relación al tema que hoy nos ocupa. Agradezco infinitamente y ojalá que el objetivo de estas sesiones lleguen a buen fin y sobre todo se cumplan también pues las expectativas de todos los que en esta tarde nos acompañan. Un poco para recordarnos y ubicarnos del contenido y la dinámica de estas sesiones, de estas 3 sesiones que vamos a tener. Bueno, como sabrán, en esta primera sesión hablaremos o se abordará todos los aspectos de manera muy general, muy puntual, sobre lo que es el estudio socioeconómico, ¿verdad? Y hay un punto donde dice que la elaboración y la preparación del instrumento, ese lo vamos a dejar en la tercera sesión, porque en esta primera y segunda, pues vamos a dar esos elementos un poco teóricos para tener claridad, y ya en la tercera sesión va a ser bastante dinámica, porque a partir de estos elementos teóricos, pues podríamos facilitar para elaborar un instrumento o diseñar lo que se pueda, y también dar lineamientos para su aplicación y su sistematización o el resultado que nos arrojaría este instrumento. Entonces, eso es lo que vamos a ver, así está programado, y tiene la modalidad de taller, que implica que pues haya una interacción entre el auditorio y en este caso conmigo. Entonces, yo les voy a pedir que durante la exposición hay un comentario, una observación, una pregunta. Con mucho gusto lo podemos levantando su mano, que trataré de estar viendo, y si alguien de los organizadores me ayuda para si se me escapa que alguien levante la mano, o escribir algún comentario en el chat. Entonces, pues antes que nada quisiera decirles, como ya escucharon en la presentación, pues somos trabajadores sociales, y trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, y que esta disciplina cuenta con todo un bagaje teórico, ¿verdad? Metodológico, sobre todo en su metodología, abarca métodos tradicionales como son conocidos, o sea que trabajamos con caso, con grupo, con comunidad, y hay otros métodos alternativos también, pero en donde se continúa esa línea de trabajar con el caso, grupo y comunidad. A estos métodos están muy bien, tienen una riqueza en cuanto a técnicas e instrumentos, o sea, en trabajo social contamos con técnicas focalizadas para la atención de casos, para la atención de grupos y para la atención también en comunidad, y lo mismo sucede pues con sus instrumentos. Entonces tenemos una amplia gama de estas herramientas que nos permiten pues hacer nuestra intervención, como se dice ahora, o simplemente nuestra atención a las personas con las que trabajamos. Dicho esto, lo digo porque estamos hablando y vamos a hablar del instrumento desde ese enfoque, desde la visión de lo que es trabajo social. Eso no quiere decir
que el estudio socioeconómico no se ha utilizado en otras disciplinas. Sí, pero trabajo social vamos a ver cuál es la particularidad de cómo se trabaja el estudio socioeconómico desde nuestra disciplina. Y entonces vamos a ir poquito a poquito para ir entendiendo el instrumento, ¿no? Y entonces iniciaremos por definir qué son las técnicas y qué son los instrumentos, que son dos conceptos que en la cotidianidad a veces se usan como sinónimos. Y eso nos genera a veces la confusión de cuándo estamos hablando de una técnica, cuándo estamos hablando de un instrumento, qué es lo que diferencia. Me gustaría, como decíamos que esto es un poco más de mayor interacción, me gustaría que no todos los participantes, pero sí algunos de ustedes, que pudiera escribir así en el chat, ¿qué entiende por técnica o instrumento o cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Así brevemente, rápidamente, para ver cuál es la percepción o la concepción que tienen ustedes. Sí, a ver, ¿quién se anima a poner Si alguien me puede ayudar leyendo, porque no le quiero mover yo aquí a la máquina porque me vaya a sacar o algo. Claro que sí, maestra, con gusto lo apoyo. ¿De qué manera utilizan el libro de texto? Técnica, nos dice Carlos Dominici. Que no me digan qué entienden por técnica o por instrumento, o bien cuál es la diferencia, si es que consideran que hay una diferencia entre estos dos conceptos. Igual si gustan pueden activar sus micrófonos. Sí, una, dos personas. No es posible escuchar a todos, que sería una riqueza, pero para tener, ahora sí que punto de debate. Sí, ya tenemos varias participaciones. Permítame leerlas. Sí. Carlos Dominici. Técnica es el estilo o proceso con el que se realiza una actividad. Instrumento, la herramienta que se utiliza en ese proceso. Maribel Martínez. Técnica, un conjunto de pasos como se lleva a cabo el instrumento. Es decir, el instrumento define lo que se va a medir. Salvador Sánchez Anaya. Permítame. Salvador Sánchez nos dice técnica, concepto, instrumento, herramienta. Adriana Montesinos Hernández, las técnicas no son tangibles, los instrumentos son tangibles. Ejemplo, la técnica, entrevista. Instrumento, guía de entrevista. Perdón. Bueno, creo que estas respuestas nos están diciendo lo que en términos generales sucede. De todas maneras, me gustaría, como esto se está grabando, pues ya después yo lo veo y lo podemos ir retomando posteriormente y podemos ampliarlo ya en otro momento, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Me llama la atención porque las primeras concepciones, aquí no se trata si estamos bien o mal, simplemente vamos a aclararlo, ¿no? Las primeras concepciones nos están diciendo que son técnicas a estilo y instrumento, herramientas. Yo diría que las técnicas y los instrumentos, los dos son herramientas, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Otro nos dice un conjunto de pasos, lo define como técnica, pero ese conjunto de pasos más bien sería como el método a seguir, ¿sí? Y entonces hay otro que dice la técnica es concepto y el instrumento es herramienta. O sea, seguimos viendo esa ambigüedad porque los dos son conceptos y los dos son herramientas, ¿sí? Pero hay una otra participación que ya hace una gran diferenciación y dice, las técnicas son intangibles y los instrumentos son tangibles. Ahí ya nos da una diferencia. Entonces, partiendo de estos supuestos, vayamos viendo entonces qué son las técnicas, ¿sí?
Y efectivamente, las técnicas son ese procedimiento que no se ve, que no se toca, que no se materializa, ¿sí? Y que para llevar a cabo una técnica siempre va a requerir del apoyo de un instrumento, el instrumento que sí se materializa, ¿sí? Entonces, ¿sí hay una pregunta? Bueno, entonces las técnicas son esos procedimientos que ayudan a cumplir el método. Recordemos que el método, tomando la referencia que hace la compañera o la persona que participó, el método sí son los pasos a seguir para llegar a un fin determinado. En esos pasos para seguir y llegar a ese fin, el método siempre va a requerir de técnicas. Y la técnica es ese procedimiento. Y la técnica, a su vez, va a requerir de un instrumento, ¿sí? Decía yo que conforme vayamos hablando y explicando, si hay algún comentario o duda, pues me lo hagan saber. Y entonces, nos pasamos a instrumento, ¿sí? Y entonces, el instrumento nos sirve para recolectar, pero más que nada registrar información, ¿sí? En las técnicas podemos recolectar información. Yo hago una entrevista y obtengo una información, pero si yo a esa entrevista hago una guía o una serie de preguntas, un registro, entonces ese instrumento ya estoy no solo recopilando, sino también registrando información. Entonces, vean la importancia que tienen estos dos conceptos. Entonces, el instrumento es aquello que se materializa. Y como ejemplos tenemos aquí, entonces, pongo varios, no son los únicos, tenemos muchos más, pero está el cuestionario, que son de los instrumentos pues, más conocidos, ¿no? El cuestionario, la cédula, la ficha, el estudio social, los expedientes, ¿sí? Las guías, las cédulas, las crónicas, programas, proyectos, etcétera. Pero dentro de todos esos, entonces estamos ubicando allí el estudio socioeconómico, ¿sí? Entonces ya vamos viendo aquí cómo, sin llegar todavía a una definición de estudio socioeconómico, ya nos va, o nos debería quedar claro que el estudio socioeconómico es un instrumento, no es una técnica. Entonces, de ahí ya que nos vaya quedando claro que es un instrumento, es un documento, ¿verdad? Por lo tanto, es material, es palpable, ¿sí? Aquí hay que hacer hincapié que no hay que confundir el estudio socioeconómico con el estudio social, ¿sí? Son dos instrumentos que se parecen, que se apoyan uno del otro. Es más, en muchas instituciones se hace el estudio social y como parte del estudio social viene el complemento del estudio socioeconómico, ¿sí? Pero son dos instrumentos con objetivos y diferentes, pero que sí se apoyan y que tienen cierta similitud. Pero que nos quede claro, vamos ahorita a ubicarnos al estudio socioeconómico. Entonces decíamos, ¿no? Que hasta ahorita, haciendo esta diferenciación entre técnica y instrumento, entonces ya vamos acercándonos a ese concepto. Estudio socioeconómico, ya podremos decir con toda precisión que es un instrumento. Hasta ahí llegamos ahorita. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Y por qué socioeconómico, no? Y entonces aquí, en esta lámina, planteo algunos conceptos que están relacionados con lo socioeconómico, ¿sí? Y entonces lo socioeconómico nos habla esta categoría que abarca otras dos variantes, ¿no? Lo social y lo económico, ¿sí? ¿Sí? Lo social, ¿verdad? Que está dirigido hacia la comunidad, hacia las personas y su interacción como individuos. Y lo económico, que está enfocado a la economía, ¿no? A esa administración de los bienes para satisfacer
sus necesidades. Entonces estamos viendo que lo socioeconómico está abarcando esas dos grandes categorías, lo social y lo económico. Esto es para que nos vaya acercando al estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico entonces tiene que abarcar esos dos aspectos, tanto cuestiones sociales como cuestiones económicas de los sujetos. Tenemos otro concepto que es distinto, que tampoco debemos confundir con estudio socioeconómico, que es el nivel socioeconómico. Y entonces decimos, si las personas tienen un desarrollo social y un desarrollo económico, este desarrollo lo hace que adquiera o que se ubique más bien, o que se ubique dentro de un nivel socioeconómico, o sea, que aluda a la situación o al estatus de la persona de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su educación o a su modo de vida, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico, digamos, es el conjunto, el desarrollo de eso social y de eso económico de acuerdo al nivel que alcance cada persona, y entonces estamos hablando de nivel socioeconómico alto, bajo, medio, etc. Otro concepto importante es la clasificación socioeconómica, ¿sí? Que son conceptos distintos, pero que estos conceptos los vamos a utilizar ya cuando hagamos el instrumento y cuando lo apliquemos también el instrumento, ¿sí? Entonces, la clasificación socioeconómica dice aquí, procedimiento mediante el cual se agrupa en categorías dependientes del nivel económico a la población que requiere de los apoyos para determinar o adquirir un servicio, un beneficio. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que esta clasificación socioeconómica, dependiendo de ese nivel económico que alcance una persona, va a estar en posibilidades o no de acceder a servicios o a beneficios, a programas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo cómo estas categorías van siendo diferentes, pero que están ligadas o asociadas en esas dos categorías que hablábamos inicialmente, que es lo social y lo económico. Entonces, así llegamos a lo que es el estudio socioeconómico. Y entonces, el estudio socioeconómico, como decíamos hace rato, abarca la economía, que se refiere a salario y a empleo, y a lo social, que es la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, la relación interfamiliar, o sea, muchas más variables. Entonces, estamos viendo cómo el estudio socioeconómico no nada más es algo que se va a abocar a salario y a cuestiones de empleo o de educación, sino el estudio socioeconómico va más allá de eso, ¿no? Va a ver toda esa relación de manera más integrada, más global, más completa, ¿sí? Y entonces, por eso es que ponemos aquí, va a ver esa relación de los ingresos y egresos, cómo están influyendo en la vida cotidiana de las personas. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo, hasta acá llevamos que el estudio socioeconómico es un instrumento, ¿verdad? Que abarca lo social y lo económico, pero que además va más allá porque va a analizar también la relación de esas dos variables con todos los aspectos que rodean al sujeto. Bien. Y entonces... ¿Me preguntan algo? Y entonces, pues así ya llegamos a lo que es el estudio socioeconómico. Ahora sí, ya estamos en condiciones de poder definir qué es el estudio socioeconómico. Y entonces decimos, bueno, el estudio socioeconómico es un documento, ¿verdad?
es un instrumento, un documento que es palpable, materializado, que permite conocer a fondo el entorno económico. Ojo, que permite conocer a fondo. ¿Por qué? Porque decía yo que en el estudio social también se tocan estas categorías, pero se tocan de manera general, porque es un estudio social global. Pero cuando decimos estudio socioeconómico es que voy a poner mayor atención, mayor profundidad a ese entorno económico, social y cultural y laboral de las personas, ¿sí? Y el estudio socioeconómico se convierte en uno de los instrumentos también bastante utilizados por trabajo social, sobre todo en todas las instituciones donde se otorgan pues servicios o se otorgan acceso a programas sociales, a cuestiones de apoyos materiales, económicos o de otra índole, y que no toda la gente puede pagar por esos servicios, y entonces se hacen esos estudios socioeconómicos para determinar qué tanto puede estar al alcance de pago, y viene todo de las cuotas, de lo cual eso se va a hablar en la siguiente sesión. Y entonces, el estudio socioeconómico generalmente lo vemos materializado como un cuestionario, pero también puede ser una cédula. Y aquí entramos en otra diferenciación entre cuestionario y cédula. También a veces se manejan indistintamente. El estudio socioeconómico puede ser un cuestionario, y cuando hablamos de cuestionario estamos diciendo que el cuestionario pues abarca a preguntas abiertas, puede abarcar preguntas cerradas, binarias, o preguntas de opción múltiple, ¿sí? Pero generalmente contempla más preguntas abiertas que el cuestionario. Y entonces puede haber un estudio socioeconómico en un cuestionario en donde las preguntas que se hacen al usuario pues dan una mayor libertad para expresarse. A diferencia de la cédula también ya es un instrumento en donde las preguntas ya vienen con códigos preestablecidos en las respuestas. Generalmente las respuestas son cerradas, binarias, o también pueden ser de opción múltiple. Entonces, eso va a depender ya de la institución o de los colegas de cómo manejen o cuál sea la modalidad de instrumento más adecuado a las características y a los requerimientos en donde yo laboro. Entonces, no sé si hasta aquí ya tenemos la primera parte de qué es un estudio socioeconómico. Y algo muy sencillito, pues podremos decir que es el documento que permite conocer a fondo el entorno económico, social y cultural y laboral de una persona. Y puede ser una persona, pero también puede ser un grupo, y también puede ser una comunidad. Hacemos estudios socioeconómicos, por ejemplo, de la familia, podemos hacer estudios socioeconómicos de una colonia, de una comunidad, de una zona, etcétera, ¿sí? Entonces, pues si no hay duda a este concepto, que no lo confundamos, que es una técnica, que este instrumento va a requerir también del apoyo de algunas técnicas que vamos a ver ahorita más adelante, pero ahorita hasta ahí lo dejamos como instrumento. Me pareció interesante plantear dónde o cómo surge el estudio socioeconómico. Y por lo menos en trabajo social no tenemos mayor información o precisión de cuándo o dónde surge este instrumento como tal, ¿sí? Sino que tenemos, de acuerdo a algunas autoras como la colega María Luisa Flores, una trabajadora social pionera de trabajo social en México, y ella en sus obras nos dice, ¿no?, que en 1920-29 se creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, cuando era presidente en ese momento el licenciado Emilio Portes Gil,
creó esta asociación, la cual manejaba la empezó a manejar su esposa, la señora Carmen García Portes, como que este es el antecedente de lo que algún día conocimos como INPI y que actualmente es DIF, ¿no? Entonces, dentro de esta asociación, este comité que manejaba la señora con damas voluntarias, que es otro aspecto que en nuestra historia de trabajo social aparecen estos actores. Entonces, en este programa de leche que estaba dirigido para personas indigentes, era inspeccionado por enfermeras visitadoras desde ahí. Estas enfermeras visitadoras hacían visita domiciliaria, una técnica que últimamente pues ya no se aplica tanto, ¿no? Y no hemos perdido el valor, la riqueza que tienen estas visitas domiciliarias. Bueno, pues esas enfermeras hacían la visita a estas personas y para ver y para informar si se les debería de conceder o no el servicio del programa de gota de leche. Entonces ahí ahí dice la señora María Luisa Flores que empieza ya a ver eso de esa necesidad de ver cómo poder determinar cuando una persona realmente requiere el servicio o no lo requiere, ¿no? Ya más adelante, en 1943, la Secretaría de Salubridad en ese entonces y el IMSS contrata a las primeras trabajadoras sociales, ¿sí? En donde, entre otras funciones, realizan la entrevista y también realizan la visita domiciliaria para determinar si las personas podían acceder o no a los servicios. Y generalmente estamos hablando de servicios de salud, que es en el campo donde se empieza a manejar esto según las autoras, ¿no? Y nos dice que en esta época también en el Hospital Infantil de México, además de estas funciones, las trabajadoras sociales incluso tenían la capacidad o tenían la autoridad de poder eximir de la cuota de recuperación. O sea, no daban solo su dictamen, sino que ellas podían en un momento dado decidir si se les podía eximir o no de esa cuota de recuperación. Entonces ahí hay un avance. Ya para 1984 se establece el Sistema Nacional de Cuotas de Recuperación aplicable a hospitales federales y de referencia. Y entonces aquí ya se empiezan a establecer los niveles socioeconómicos y las cuotas, ¿sí? Ya empieza a haber toda una metodología institucionalizada en cuanto a esta recuperación para los servicios que se otorgan. Para el 2013 se establece en el Diario Oficial de la Federación ya los criterios generales, ya empieza a hablarse de una metodología a la cual se deben de ajustar ya las clasificaciones socioeconómicas. Entonces esto ya empieza a hacerse más institucionalizado, empieza ya a verse ya como todo un sistema establecido. Y como observamos en todo este proyecto histórico, estamos viendo que se sigue dando en el área o en el campo de la salud, ¿sí? Entonces, no tenemos mayor información, pero es lo que nos ha llevado a ese estudio socioeconómico. Generalmente los estudios socioeconómicos pues están ya dados en las instituciones y pues poco se trabaja para pues evaluarlos, analizarlos, actualizarlos, sobre todo ahora en tiempos tan cambiantes que estamos viviendo. Siendo ya con este recorrido y con todo lo que vimos anteriormente,
pues llegamos a cuál es el objetivo, que pienso que con todo lo que hemos visto ahorita, pues el objetivo es como muy obvio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se sirve? ¿Para qué se utiliza el estudio socioeconómico? Y bueno, tenemos que principalmente es para evaluar la situación del usuario y su familia para otorgar una clasificación socioeconómica. Básicamente es el objetivo que tiene y que se le ha dado y se le sigue dando en las instituciones, ¿sí? Asignar a la población usuaria el nivel socioeconómico para el pago de la cuota de recuperación por los servicios o beneficios que reciba, ¿sí? Pero decíamos que también esto no nada más iba dirigido a servicios de salud, sino también hacia otros aspectos. Entonces, en el otro objetivo tenemos clasificar el nivel socioeconómico de la familia, el ingreso, el gasto familiar, su capacidad de ahorro para determinar el apoyo financiero que requieren, así también el apoyo de recursos materiales, despensas, medicamentos, estudios o servicios que no puedan solventar las familias por falta de economía. Entonces, aquí tenemos para lo cual está hecho este instrumento, cuál es su objetivo a cumplir. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ya vamos acercando. Y bueno, ¿qué aplicación tiene este instrumento? Y entonces decíamos, ¿no? Que este instrumento se empieza a aplicar sobre todo en los programas de salud, en programas asistenciales y posteriormente en los programas educativos, en instituciones educativas. Y entonces hablamos en los programas asistenciales para ver si las personas pueden acceder o no a los programas asistenciales, que por cierto, yo siento que actualmente muchos de los programas asistenciales que tenemos en el país o que da el gobierno, pues son dados desde mi punto de vista de manera arbitraria, ¿sí? Yo sé que somos una población muy grande, pero lo vemos, por ejemplo, en las becas para los adulto mayor, para madres solteras, para personas que presentan algún tipo de discapacidad, en donde se les otorga becas económicas. Y el que estén en esta situación, que es una situación vulnerable, no necesariamente implica que requieran forzosamente de ese apoyo. Habrá otras personas que definitivamente lo necesitan, ¿sí? Y entonces aquí entraría y aquí se vería la importancia de poder aplicar esos estudios socioeconómicos para que esos beneficios o esos recursos asistenciales de salud realmente apoyaran y llegaran a la gente que lo necesita, ¿no? En alguna ocasión trabajamos en una comunidad para analizar justamente qué beneficios o qué tanta la población estaba recibiendo los programas en ese momento del gobierno de la Ciudad de México, y encontrábamos que había familias que tenían 2 o 3 becas, ¿sí? 3 becas porque se juntaban las variables, persona adulta mayor, madre soltera, hijos en la escuela, en fin. Entonces, y había otros casos en donde una sola beca no la tenían. Entonces hay una desequilibrio, una desigualdad en esto. Si se hicieran realmente estos estudios de quién lo requiere, quién está en posibilidades de pagar o de adquirir o de acceder y quiénes no, pues sería más equitativo.
además de los programas asistenciales y de salud, pues también están las educativas, que es lo que más también conocemos, ¿no? Las becas académicas y que ahora son las becas no solo en escuelas privadas para el pago, sino también en becas en escuelas públicas, donde reciben un apoyo económico, pero también hay becas de alimenticias que se dan a los estudiantes y que están dentro del ámbito educativo. Entonces, vemos que como este instrumento que digamos que surge o que tiene mucho más auge en el campo de la salud, se va extendiendo hacia otros campos como es la asistencia, como es la educación. Pero también actualmente vemos que eso va ampliándose también a otros campos, a otras áreas. Y tenemos aquí que en las empresas, hay muchas empresas que requieren y que aplican, y yo comentaba con alguien, no recuerdo, que pues a mí realmente no viví la experiencia de entrevistas para solicitar empleo ni esas cosas que se hacen, pero ahora, además de que se tienen que repartir por toda la ciudad los currículum para buscar y poder acceder a un empleo, resulta que ahora las empresas hacen el estudio socioeconómico de la persona que va a entrar a laborar, ¿sí? Y lo hace a veces por muchas razones, ¿no? Generalmente las empresas privadas, pues les interesa, ¿no? Que el personal que van a contratar pues tenga las mejores condiciones que no afecten a su empresa, ¿no? Puede, como por ejemplo, dónde viven, hasta dónde, por los tiempos que lleva, las condiciones de vivienda, la formación académica, etcétera, y cuestiones personales. Entonces, ya se abre a esa área, sobre todo en recursos humanos, en el proceso laboral para los fines de selección y contratación del personal. También se abre en instituciones financieras, jurídicas y hasta organizaciones civiles en distintos contextos. Entonces, esto hace que haya una gran variedad, una gran tipología de instrumentos, ¿sí? Y que esto vaya diversificándose y que no sabríamos hasta dónde se va diluyendo y se va perdiendo la esencia para lo cual fue hecho o fue propuesto el estudio socioeconómico. Entonces, vamos viendo aquí cómo se va ampliando eso. Y bueno, decíamos que aquí el estudio socioeconómico no es suficiente con que yo entreviste a la persona, a la familia o a la comunidad y obtenga yo esa información en cuanto a sus ingresos, egresos, toda esa dinámica alrededor de su vida económica, sino que, ¿por qué? Porque las personas muchas veces en su afán, y creo que la mayoría podríamos tener experiencias o conocimiento de relatos, que cuando nos piden información socioeconómica o ponemos la mínima, ¿verdad? O nos medimos y estamos pensando qué poner, qué no poner, con ese temor de que si pongo más, pongo menos, me puede afectar para bien o para mal, ¿no? Entonces, el estudio socioeconómico, por lo menos en trabajo social, requiere para su aplicación y llegar a un resultado más veraz, más certero, más equilibrado y más justo, pues va a requerir de estas técnicas. Estas son técnicas, ¿sí? Requiere de estas técnicas. ¿Y cuáles son estas técnicas? Observación, entrevista, visita domiciliaria. Y aquí omití una que puede ir ligada con la entrevista, que es el interrogatorio, que es otra técnica. ¿Alguien
¿Alguien me podría decir de los asistentes, no sé si todos sean trabajadores sociales, o aunque no lo sean, si han aplicado alguna vez un estudio socioeconómico en donde hayan también, se hayan apoyado en estas o en alguna de estas técnicas que me pudiera comentar, así brevemente? Para esto sí le pediría que pudiera abriera su micrófono y nos comentara brevemente. Yo les quiero compartir. Sí. Soy de la Fundación de Obras Sociales de San Vicente, específicamente de Hogar San Vicente, un hogar para adultas mayores. Nosotros aplicamos el estudio socioeconómico en dos partes. En la entrevista, que es en la solicitud de cuando las adultas mayores hacen su solicitud para ingresar al Hogar San Vicente, y una segunda parte o verificar incluso la información que nos dieron en esta primera entrevista en la visita domiciliaria. O sea, ¿y la observación no la realizan? Sí, bueno, sí, claro, va inmersa tanto en la entrevista como en la visita domiciliaria. Y así de manera así rápida, en la observación, ¿qué es lo que observan en relación? Porque es en dos partes. Y es cierto, cuando el trabajador social casi siempre, o por lo general, es el primero en recibir al usuario o al solicitante, ¿no? En una institución. Y lo primero que hacemos, pues, es justamente ese registro de esa solicitud del servicio que está accediendo. Y justamente después hacemos el estudio socioeconómico y vamos a ir contrastando las informaciones que nos va dando desde un inicio, luego en el estudio y luego a lo mejor en la visita domiciliaria. Pero ¿cuáles son los aspectos que ustedes en esa institución les interesa observar? Desde la persona, ¿cómo es que va la persona? Siempre les pedimos que vayan acompañados de dos personas que serían sus responsables. Entonces, observamos desde cuál es la relación entre la adulta mayor y las personas que la acompañan, el lenguaje corporal, claro, la forma en que se está expresando, si mira a las personas responsables para contestar algo que le estamos preguntando a ella, o al revés, que las personas que son sus responsables intervienen o contestan en vez de la persona mayor. Eso es en la entrevista. Y luego en la visita domiciliaria, pues se observa tanto el entorno donde vive, desde el camino que nosotros realizamos de la institución al lugar donde vive, el entorno, qué lugares tiene cercanos, qué cosas le hacen falta, cómo es la zona donde vive, la vivienda, la relación que se lleva a cabo dentro del domicilio también, porque a veces en la institución son diferentes en los comportamientos tanto de la adulta mayor como de las personas que la acompañan, como en el domicilio. Ya en el domicilio es diferente, incluso intervienen otras personas que no estuvieron presentes en la entrevista. Exactamente. Pues gracias, compañera. Realmente tu experiencia es algo que los trabajadores sociales no nos resulta ajeno, pero la finalidad de que nos compartieras es para hacer visible de que el estudio socioeconómico pues no es un instrumento, digamos, frío, estático, en donde me contestan si tiene o no tiene, y cuánto tiene, y en qué lo invierte y cómo lo invierte, ¿no? Sino va más allá en cuanto a ver esa dinámica que el sujeto o los sujetos tienen en tanto de una manera fuera de su medio, como dentro de su medio, como bien lo dijiste, ¿no? Y observar todas esas cuestiones cuando una persona realmente está siendo
lo más sincero posible, sus respuestas sean las más veraces, o cuando hay una alteración en el mismo, ¿no? Esto también nos permite ver, muchas veces las personas van con la idea de que tienen una serie de necesidades y entonces el trabajador social con estas técnicas pues observa que puede haber necesidades que manifiesta el usuario, necesidades que observamos nosotros como profesionales y necesidades que manifiestan los otros que rodean al sujeto. Y eso muchas veces las personas pues nada más se centran en algo que ellos consideran lo más apremiante, cuando a lo mejor hay otros elementos que son importantes y que podrían a lo mejor solucionar la necesidad a la que están viendo inicialmente. Entonces, por eso decía yo que el estudio socioeconómico pues va más allá. ¿Y por qué va más allá? Porque justamente estas técnicas nos dan esa información, ¿sí? Nos dan todo ese conocimiento que no lo podemos obtener en una sola entrevista y menos en el llenado de un instrumento. Muchas gracias, compañera, por tu participación. Y bueno, entonces ahora pasaríamos a cuáles son las categorías centrales para su construcción. Decía yo que dado el recorrido histórico de este instrumento, realmente no hay, o por lo menos yo desconozco, que exista alguna serie de normas, de criterios o de parámetros para determinar cuáles son esas categorías. Si nos vamos por ese desarrollo, esa revisión que se hace, pues vemos que las categorías principales y que siempre han estado y seguramente continuarán son pues la cuestión económica del dinero, el ingreso, la ocupación, ¿sí? Principalmente, y de esos ya entraría lo social, como es la vivienda, la alimentación, la salud principalmente. Entonces, aquí nos dice también la literatura que también tiene esas categorías, tienen que ir de acuerdo a los intereses, a la finalidad, a la visión o a la misión de las instituciones, ¿no? O sea, una institución, qué servicios, qué beneficios proporciona o algo, dirigido a qué población, o sea, se tienen que retomar otros elementos para ver que ese estudio socioeconómico realmente, responda y me dé con precisión qué personas son las que deben acceder o recibir esos beneficios. Entonces, también por eso no, pienso yo que no hay esa reglamentación, pero sí tenemos la cuestión de cuotas, que eso lo vamos a ver aparte, pero en cuanto a cómo estructurar, cómo hacer un estudio socioeconómico, no, cada institución, y lo vamos a ver, sacamos algunos ejemplos, cómo cada institución va a diseñar, a elaborar su instrumento, ¿no? Y en los cuales vamos a ver que hay constantes. Y entonces, dice aquí, los datos pueden variar de acuerdo a su propósito de estudio, ¿sí? Decíamos, no es lo mismo qué información requiero para otorgar una beca académica que para otorgar un servicio de salud o para otorgar el acceso a un programa económico, ¿sí? A un apoyo material hacia las personas. Entonces, va a ir de acuerdo a ese objetivo, a la población. Todas esas variables las tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, decíamos, hay algunas que son comunes. Y entre esas más comunes están las siguientes. El ingreso familiar.
¿sí? ¿Cuál es la ocupación del principal proveedor económico? O sea, ¿cuánto recibe esa familia y cuánto gasta esa familia? ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones de vivienda y de salud? Y para eso ya vemos que ya hay una serie ya de documentos que nos ayudan, por ejemplo, para ver toda la clasificación de ocupaciones, ¿no? El ingreso familiar se tomará en cuenta el salario mínimo general vigente, mismo que se establece anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. O sea, todo esto ya tenemos que ir viéndolo con los datos y con los sistemas que actualmente nos está rigiendo. La ocupación, también ya hay una clasificación de las diferentes ocupaciones que está en ¿cómo se llama? En el documento de clasificación mexicana de ocupaciones, que se desprende de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Entonces, todo eso, vean ya lo que va, además de todo lo que ya vimos, todo lo que va ya a ir requiriendo que la elaboración o la construcción de un estudio socioeconómico de cuestiones ya más técnicas, más precisas, para poderlo hacer. El egreso familiar, que es otro aspecto, en el que se debe considerar de todos los ingresos de la familia y de todos los gastos que hacen, no nada más de la persona que es el proveedor, sino puede haber una persona que es el proveedor, pero los gastos son de toda la familia, ¿sí? La vivienda son pues, las características, sobre todo tipo de tenencia, la ubicación, la construcción, los servicios con que cuenta principalmente. O sea, todas las cuestiones un poco más materializadas. No estamos viendo las condiciones en cuanto a si está ventilada, no, sino la cuestión que implica mantenimiento, que implica gasto, ¿sí? Y otro aspecto que son de los más generales que se plantean es la cuestión de la salud. Y aquí es muy importante lo de la salud porque habría que ver que si en las familias existen algunos de los integrantes que tengan enfermedades crónico-degenerativas o que presenten alguna situación que amerite estudios constantemente, etcétera, ¿no? Que presenten esos problemas de salud. O que requieran terapias, o que requieran rehabilitación, etcétera. O que si requieren de algunas redes de apoyo que se tengan o que no se tengan, o que puedan visualizarse. Entonces, estas categorías que son empleo, ingreso, egreso, vivienda y salud, son como las constantes que van a estar presentes en la construcción del instrumento que estamos trabajando. Sin embargo, ahorita vamos a ver más adelante que algunos autores van poniendo otras categorías, pero estas van a estar siempre presentes. Me gustaría ahorita también si alguien de los asistentes en su institución o en su trabajo maneja algún estudio socioeconómico y nos diga si estas categorías están presentes o no, y si aparte de estas hay otras, ¿como cuáles? ¿Quién las podría decir? Yo, profesora, en mi caso de Fundación Alzheimer, también como son adultos mayores con ciertas patologías y demencia, también tomamos en cuenta sus gastos de fármacos. Es uno de los indicadores porque también les eleva mucho su gasto. De hecho,
con sorpresa, desde el principio que yo comencé a aplicar los estudios, por lo regular vemos que en comida es algo de lo que más gasta la familia. Sin embargo, aquí en mi caso, en la población que asistimos, es el medicamento lo que más gastan. Hay veces que veo que es hasta el doble de lo que gastan en comida. Entonces, es una de las variables importantes que no puedo dejar fuera para que no abandonen los tratamientos. Pero lo está contemplado en el estudio. Sí, como parte de las variables, lo pongo ahí para ya a la hora de los egresos, que se tome en cuenta. Ajá, por eso digo, pero ya está establecido o tú lo estás agregando por lo que estás viendo. Bueno, lo que pasa es que yo creé este estudio socioeconómico y lo contemplo desde que lo hicimos, porque si lo dejábamos por fuera, la familia de todos modos era un gasto muy fuerte que hacía y no vi prudente dejarlo fuera, ¿no? Más bien vi conveniente agregarlo para que ya fuera como parte de nuestro instrumento y que siempre se tomara en cuenta como el gasto general de toda la familia. Sí, decía yo que aquí en la lámina vemos sobre todo, se puede decir, los ingresos, egresos, ocupación, vivienda y salud, ¿no? Esas 4 categorías. Sin embargo, hay otras que también van a estar presentes, que es justamente la alimentación y la educación, ¿sí? Entonces, en tu instrumento, además de estas categorías que están aquí, y como tú dijiste, de alimentación, ¿abarcan otras? Bueno, aparte del nivel de estudios, porque eso ya me da también un parámetro a que su poder adquisitivo puede ser mayor, y el número de personas, pero creo que ese sí lo tiene usted aquí en los indicadores que nos muestra, el número de personas que viven en casa, porque son, pues también engrosan el gasto. Muy bien. Bueno, entonces estamos viendo cómo hay esa incidencia o esa coincidencia en los criterios, ¿no? Y bueno, y nos dicen también que esas categorías pueden ser indicadores cuantitativos y cualitativos. Por eso decíamos que el instrumento puede ser un cuestionario en donde podamos plantear preguntas sobre aspectos cualitativos, ¿sí? Y no solo cuantitativos, no solo medibles, numéricos, sino también aspectos de calidad de valoración. Que eso es muy importante por lo que tú decías, ¿no? Se va a veces un gran gasto en ciertas cuestiones que por la característica de la población, pues tiene esa particularidad en la situación que nos hablabas de la persona mayor con Alzheimer, que requiere ya de manera permanente pues un medicamento y que a lo mejor está muy costoso, ¿no? Esos son los datos cuantitativos, pero también los datos cualitativos que genera esa situación en la familia, ¿no? Pues seguramente va a generar una pues angustia de cómo mensualmente, semanalmente estar consiguiendo los medicamentos, ¿no? Y si no me los da, y si me los da la institución, que bueno, pero si no me los da, y últimamente que se han escaseado y los tengo que comprar, y si son caros, porque luego ese tipo de padecimientos, los medicamentos no son tan accesibles. Tan económicos, sí, y además he optado también por quitar otros indicadores. Por ejemplo, en algunos estudios socioeconómicos te preguntan si el techo es de lámina o de cemento, y también cuántos focos tienes, ¿no? Por a lo mejor si tienen una casa grande, etcétera. Entonces, ese tipo de elementos en mi población pues ya no la tomo en cuenta, porque a lo mejor son gentes que tuvieron una casa muy grande, que a lo mejor en su época pues dio como mucho, ¿no? Por decir así, pero en este momento que es una población envejecida, con fragilidad y con pocos recursos,
pues ya no me da mucho indicador el que tengan o no una casa muy grande o con muchos focos, porque a lo mejor solo tienen 2. Entonces ya me voy hacia otras cuestiones también cualitativas sobre cómo lo está llevando el cuidador primario, si tiene alguien que le ayude, si tiene momentos de respiro y otras cosas que, como usted dice, aunque no vienen a la parte cuantitativa, cualitativamente sí me interesa más ver si están al pendiente o no de este beneficiario. Claro. Sí, y entonces eso da pie justamente lo que nos estás comentando a la validación de indicadores que tenemos que estar revisando, ¿no? Realmente el indicador que estoy planteando o ya no, como tú nos decías, dadas las características de la población a quien se atiende, pues habrá condiciones que no requiere o que no sean las mismas para casos cuando hablamos de jóvenes o de niños o de otro tipo de población, ¿no? Y entonces habría que hacernos estas preguntas, estas valoraciones a nuestro instrumento, si esos indicadores que estamos manejando son en este momento útiles o ya no, ¿sí? Si realmente esos indicadores nos sirven para tomar decisiones, nos dan los elementos para dar un dictamen, una valoración o no, ¿sí? Si realmente nos está dando la información que requerimos, ¿no? Si es confiable, si es eficaz, ¿sí? Entonces tenemos que, aquí están algunas preguntas, pero que tenemos que hacerlo de manera, que esa es otra cuestión, que los estudios socioeconómicos se hacen y a veces tienen años, añísimos, y no son revisados, no son actualizados, no son valorados, y un instrumento tiene que ser vigente y que tiene que ser evaluado, ¿sí? Porque no podemos, las condiciones de vida, las condiciones sociales van cambiando. Entonces, no puede un instrumento de hace 20 años decir que está vigente ahorita. Y creo que esa es una de las cuestiones que también en las instituciones, pues como que ya tenemos el instrumento y ahí está. La maestra Rosario Silva con la maestra María Luisa Brain hicieron una investigación en la escuela donde justamente hablan de la validez y de la vigencia de los indicadores de los estudios socioeconómicos. Es una obra interesante que podría servir para ver cómo se analiza, cómo se puede analizar y cómo se puede ir actualizando nuestro instrumento para que realmente responda a las nuevas necesidades y nuevas demandas, tanto de las instituciones como de los usuarios, o de los usuarios y de las... Maestra, hay una participación, perdón. Perdón, sí. De Ana Castillo. Sí, adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo de Institución de Bienestar de Asistencia Privada, que somos un comedor que atendemos a familias de niños de primaria y de secundaria, tenemos dos instrumentos. Uno, que es el estudio socioeconómico y que lo valoramos de nuevo con la visita domiciliaria. Porque muchas veces el estudio socioeconómico se hace dentro de la institución. O en este caso, ahora en todo este año y medio de pandemia, lo hemos hecho por algún medio, ya sea videollamada o alguna reunión por Zoom, o lo que a los beneficiarios se les facilite. Ajá, pero muchas veces el estudio socioeconómico o la percepción de los participantes puede ser distinta a la realidad. Así es. Es decir, muchas veces valoran
más o menos los recursos que tienen. Es decir, de pronto el estudio socioeconómico me puede marcar una necesidad alta en cuanto a, por ejemplo, beca. Y cuando se hace la visita domiciliaria, caray, vemos que hay una televisión, una pantalla en cada habitación, vemos que cuenta con instrumentos de lujo, vemos una cocina súper equipada, vemos consolas de videos carísimas, y entonces eso nos hace revalorar un poco ese estudio socioeconómico que de alguna manera se hizo con anterioridad. Exactamente. De ahí la importancia de la visita domiciliaria, porque como bien dices, ¿no? Se hace el estudio socioeconómico en la institución, las personas dan la información que ellos consideran les va a favorecer a su petición, pero cuando ya hacemos la visita, hacemos esos recorridos, pues ya vamos tomando otros criterios, o los criterios los vamos a ir cambiando, modificando, y justamente decía yo que junto con la entrevista, otra técnica era el interrogatorio, porque cuando vamos a la visita domiciliaria, más que la entrevista, pues es un poco interrogar para verificar o contrastar lo que me dijo con lo que estoy observando, ¿no? Así Entonces, es, maestra, y también, bueno, creo cabe la observación que, bueno, nos hemos transformado con la pandemia de una manera impresionante. Es decir, el estudio económico estaba hecho antes de la pandemia y durante la pandemia, porque yo tenía un estudio socioeconómico que me marcaba como ciertas necesidades, claro, porque quizás los hijos mayores estaban rentando otra casa y que ahora se han tenido que arreglar de cómo se puedan acomodar dentro de una casa, y entonces estamos hablando en varias ocasiones de 2 cuartos para 3 familias, de un baño compartido, de diferentes necesidades que crecieron y que también bajaron los ingresos. Es decir, tenemos muchísimo desempleo en este momento o empleo informal, lo cual nos lleva a no tener servicio médico, a tener gastos en medicamentos. Por ejemplo, atendemos a varias familias que han estado enfermas de COVID y que el tratamiento ha sido carísimo. Entonces, creo que tenemos también una transformación impresionante en este año 9 meses. claro, sí, definitivamente esta realidad nos rebasa, ¿no? De todas nuestras posibilidades y todo esto. Y aquí, qué bueno que comentas, porque sí quisiera dejar muy claro que el aplicar el instrumento, el hacer la entrevista, el hacer la visita domiciliaria, que son todas estas herramientas que nos ayudan, no dejan de tener cierta complejidad. Comentábamos que hay situaciones bastante difíciles. Tú nos ponías ahorita un ejemplo, ¿no? Una persona, un usuario requiere de ese apoyo económico, sin embargo, cuando yo lo visito, siento que su estatus de vida o de las condiciones de la vivienda, su mobiliario, rebasan de algo que la persona plantea, ¿no? Ahí lo rebasa y dicen, a ver, ¿cómo? Esto pues no va acorde lo que yo estoy observando con lo que me estás diciendo, ¿no? Y también vemos, o también podemos caer en la situación de que una persona de entrada nos diga y nos demos cuenta que es una persona
que cuenta con los medios, que tiene las posibilidades y todo, sin embargo puede estar pasando en ese momento por una situación crítica, ¿sí? En ese momento, y cuando solicita algo. Y muchas veces porque la persona expresa su modo, su forma de vida, y que aparentemente tiene los medios, pues dice uno, es que tú no requieres de esto. Pero hay situaciones ya muy concretas, muy específicas, muy pues, especiales, que a lo mejor está pasando por una situación difícil en ese momento y que realmente sí requiere del servicio o del beneficio o del apoyo. Y entonces ahí siento yo que entra pues la habilidad, ¿verdad? La habilidad, la capacidad del trabajador social, donde va a poner en juego todo su conocimiento, toda su experiencia, incluso para en un momento determinado hacer esto, ¿no? Y porque como tú dices, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que nos estás dando, que todo se complica porque de pronto que cada quien, digamos, tenía su vida, hacía, de pronto nos encerramos y como tú dices, a lo mejor en una casa hay aglutinación y aunque tenían o vivían bien, digamos, pues de pronto la situación nos cambia. Entonces, todas esas cuestiones que no están, digamos, precisas en el documento, pero que nosotros a la hora de hacer estos estudios percibimos y captamos, pues ahí empieza la complejidad y ahí empieza pues que podemos tener esos riesgos o que nos ponen en esos dilemas, ¿no? Sí, maestra Elia. Sí. Hola, Sí. ¿qué tal? Soy Gilberto. Mucho gusto, Gilberto. Adelante. Mucho gusto, maestra. Sí, mire, yo no soy trabajador social, pero me gustaría compartir la experiencia que he De visto acuerdo, muy de aquí bien. en mi centro de trabajo. Por el tipo de población, un punto importante es el consumo de los medicamentos que tiene nuestra población. ¿Cuál es tu centro? Es CONFE Ujú. y trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Ujú. Entonces, hay familias, hay jóvenes que pues requieren de medicamentos controlados Sí. y es un gasto alto. Entonces, es un punto que he visto que en el estudio en socioeconómico lo toman en cuenta. Otro punto que también he visto que consideran es si reciben algún apoyo económico por parte del gobierno. Ujú. Y también si la familia cuenta con algún tipo de tarjeta bancaria o comercial. Y otro punto también que he visto que toman en cuenta, qué tipo de actividades realiza la familia en vacaciones, en su tiempo libre. ¿Sí? No es lo mismo una familia que se va el fin de semana al cine que alguna familia que se va a Valle de Bravo, por ejemplo. Ujú. Entonces son parámetros que pues he visto que han considerado dentro del estudio. Pues muchas gracias, Gilberto. Yo creo que tu participación me lleva a mí a la reflexión de que esperemos que dentro de algunos no aportes, de algunas iniciativas que podamos generar en estas sesiones, es que justamente los que están trabajando en instituciones o que están relacionados con este tema pudieran hacer, digamos, un alto en sus instituciones y valorar y ver sus estudios, ¿no? Entrar a esa evaluación o revisión para ver qué tanto se considera o no, porque decíamos que si bien el estudio socioeconómico mide cuestiones pues, de dinero, de cuestiones de ese tipo,
pero también es importante la parte que no es tan medible, ¿no? Como estas cuestiones que tú estás planteando. Sobre todo cuando hablamos de aspectos de salud y de situaciones así como la discapacidad intelectual, como enfermedades crónico-degenerativos, cáncer, diabetes, todo eso, que además de un gasto en medicamentos, en atención, hospitalización, etcétera, etcétera, están generando un desgaste físico en la familia, que a la larga ya no va a ser un paciente, van a ser varios pacientes. Casi que qué chismosita. Pues yo nomás le dije de mi pregunta. Entonces, esas cuestiones que en el momento, porque a veces no se dicen, pero a lo mejor las personas, las familias, están haciendo un gasto o están saliendo ingresos de la persona que tienen ahí, pero también a lo mejor están haciendo... Bueno, aquí está conmigo. ¿Tu mamá? Sí. Pues ya coma, ¿no? Okay. ¿Tú dónde estás? Yo estoy aquí en el... Tiene su micrófono abierto. Pero yo acuérdense que yo como más rápido para terminar, porque además de que la más que se va muy temprano. Yo como en 20... Vale. Ustedes coman, ¿eh? Sí. No sé, ¿algo más, Gilberto? No, maestra, sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tu participación. Bueno, y continuando entonces, decía yo que aquí algunos autores han ido incorporando algunos indicadores para estos estudios, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Natalio Klinorman, que es de trabajo social, en su libro de Teoría y Práctica de Trabajo Social Comunitario, él hace un estudio en donde contrasta las características de comportamiento en diferentes clases, y entonces él llega a plantear estos indicadores. Propiedad, que se refiere a la vivienda, otra vez vivienda, aspectos demográficos, que ya es otro elemento, educación, trabajo permanente y también vivienda, ¿no? Características de la vivienda. Entonces vamos viendo acá, pero ahorita que terminemos de ver todas estas propuestas, pues volvemos a insistir que tienen que ir de acuerdo al tipo de institución, de servicio, de población a la cual se está otorgando un servicio o un beneficio. No podemos generalizar, incluso las participaciones que hemos tenido ahorita de los compañeros, cómo nos plantean situaciones distintas, ¿no? Muy distintas, necesidades distintas que requieren las familias o los sujetos. María Inés Gardara es una colega trabajadora social de Brasil, y ella propuso un método para la clasificación socioeconómica, y entonces plantea estos aspectos, ¿no? Situación económica, número de integrantes, escolaridad y ocupación del jefe de familia, vivienda y clase socioeconómica. Si observamos aquí situación y clase socioeconómica, ella ya está desde el estudio, está ya proponiendo que ya se dé una valoración a qué nivel económico, a qué clase socioeconómica corresponde el sujeto que está solicitando. En el anterior es general. Después tenemos la coordinación de institutos nacionales de salud, y entonces esto nos habla de ingreso per cápita, trabajo, ocupación, vivienda. Aquí ya agrega alimentación, procedencia y escolaridad. Cuando habla de procedencia, aquí ya otro aspecto,
que es el aspecto contextual, cultural, ¿no? De dónde procede, que también es importante. Tenemos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y estos dos últimos propuestas, además de decir cuáles son esos indicadores, también ya hay la propuesta de dar ciertos porcentajes, de dar cierto peso, que eso lo van a ver en la siguiente sesión, ¿no? Y entonces nos habla de ingreso familiar y les da un porcentaje bastante alto del 65%. Tipo de vivienda 15, alimentación 10, lugar de procedencia 5, estado de salud 5. Y aquí pues nos llama algo la atención, decía una de las compañeras que en su experiencia, por ejemplo, la alimentación era algo muy importante, ¿no? O el estado de salud, por lo que nos han comentado, y sin embargo, estas asignaciones de porcentaje, claro, estamos hablando del INER en esa institución, habría que ver qué tanto estos porcentajes corresponden a las características de los usuarios de INER, ¿no? Pero no podríamos tomar estos porcentajes como parámetros generales porque estamos viendo que en otras condiciones, en otra población, pues es diferente. Así tenemos que la ley de los institutos nacionales de salud también reglamentan y nos dan este acuerdo de estos criterios, y son ingreso familiar. Vean aquí, el INER nos pone el 65 y los institutos de salud el 55, o sea, hay un 10% ahí de diferencia. Ocupación, el 10%. Aquí no habla de ocupación. Alimentación, el 10%, hay una coincidencia. Tipo de vivienda, el 18, más elevado que en el anterior. Lugar de residencia, el 5, que es más o menos igual. Y estado de salud, a mí me llama mucho la atención que siendo instituciones de salud, es al indicador al que se le da menor porcentaje. Entonces, como vemos, pues sí tendríamos una tarea bastante retadora en nuestras instituciones para elaborar, diseñar nuestro instrumento. Pero yo creo que, pues tomando en cuenta todos estos elementos, podría hacerse. O no sé cómo lo vean ustedes. Bueno. Y ya vamos a ir cerrando. Y entonces, independientemente del contenido de los criterios, que es lo fundamental en el estudio socioeconómico, ya para cuestiones de formato de presentación, pues hay algunos aspectos que pueden ayudar, ¿no? En la última sesión vamos a mostrarle una serie de formatos que ocupan instituciones de salud. Tratamos de buscar de varias áreas que abarquen para ir viendo la variedad que tenemos en estos instrumentos. Este que está aquí, que está muy borroso, que no se distingue, pero que si lo enviamos solito el instrumento, tiene mayor visibilidad. Se deriva del DIF. Y entonces tenemos que, además de su esencia, que serían las categorías que se van a manejar y la forma en que se van a preguntar, también es importante el formato, o sea, la presentación. Y todo instrumento
socioeconómico, como cualquier otro instrumento que es oficial en una institución que se trabaja, una institución seria, pues tiene que tener ese encabezado. ¿Quiénes son las instancias responsables? Aquí el encabezado no nos está dando con esos escudos, pero es importante. No podemos llegar con una hoja que diga estudio socioeconómico y lo aplico, porque es un documento que tiene que tener pues un respaldo institucional. Entonces tiene que tener un título como el encabezado, decíamos aquí, esto equivale al encabezado, debe tener un título, estudio socioeconómico, ¿sí? Aquí tiene fecha y no sé qué otro dato, pero es importante que tenga cuál es el objetivo, cuál es el propósito, la finalidad de hacer este estudio de manera muy concreta, pues debe de tenerlo. Algo muy importante, que ya sea que pueda estar al inicio o al final, es la confidencialidad de la información. Esto incluso ya hay toda una cuestión legal en donde tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos obteniendo, cuál es el uso y hasta dónde lo permiten las personas usuarias, cuál es el uso que se va a dar de esta información y el respeto a esa confidencialidad. Entonces, esto es un punto que a lo mejor antes no se le había dado, pero que actualmente tiene que estar presente en los documentos esta situación, ¿sí? Aquí vienen instrucciones. Generalmente el estudio socioeconómico es llenado por el trabajador social o por la persona encargada. No es un instrumento que se le dé a llenar al usuario o al beneficiario, generalmente. Pero supongamos que fuera así la situación en alguna institución, pues tendría que tener las instrucciones de cómo tiene que ser llenado. O esas instrucciones pueden venir también adjunto al instrumento para yo, trabajadora social, estar rectificando que yo haga un llenado adecuado del instrumento, que no confunda, que sea precisa, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es importante, pero más para el que aplica que para el que lo va, que para el usuario, porque generalmente no es quien lo llena. Datos de identificación, que bueno, aquí están, es este primer cuadrito, donde vienen todos los datos de identificación, y bueno, ahí vamos a preguntar esos datos generales, pero realmente que sean datos que nos sirvan, que tengan una aplicación en cuanto a ¿para qué estoy haciendo este estudio? No voy a preguntar todo, porque decíamos, no es como el estudio social es como más amplio, donde se extiende uno en todo este tipo de detalles. Ese es un estudio algo muy concreto. Entonces, pues viene los datos de identificación. Posteriormente, pues vendrían las categorías, las indicadoras, las formas de preguntas, cómo los vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo los vamos a hacer? Si introducimos aquí algunas escalas, no recuerdo ahorita en qué hospital, elaboraron su estudio socioeconómico, pero le incorporaron una escala que habría que también ver, valorar, o sea, todo de cómo qué categorías, qué indicadores voy a utilizar, va a depender, insisto, de cuál es el propósito de la institución, cuáles son las características de la población, qué tipo de servicios o beneficios está otorgando la institución. Eso va a determinar cuáles son las categorías o los indicadores que yo requiero que estén presentes en mi estudio socioeconómico. Agradecimientos, bueno, esto está implícito que muchas veces tenemos que pues crear esa empatía, ese rapport con la gente,
y muchas veces pareciera que es mi obligación yo hacer el estudio como es obligación de la persona que me conteste, ¿no? Pues es una interrelación en donde ambas partes pues tiene que haber un clima de cortesía, de agradecimiento, de respeto. Y finalmente, pues la fecha y la responsable o el responsable del que llenó o hizo este estudio, ¿sí? Y junto a este estudio socioeconómico se anexaría el reporte de la visita domiciliaria, las observaciones. Recuerden que para trabajo social, o sea, nos piden un estudio socioeconómico para determinar generalmente una cuota o un nivel, y uno lo entrega. Pero también para trabajo social son instrumentos que nos sirven para hacer un diagnóstico, para hacer propuestas de intervención, de seguimiento de casos. O sea, es una herramienta que también complementa en mi hacer profesional, ¿sí? Entonces es importante que este documento va acompañado de ese reporte de la visita domiciliaria, va acompañado de un reporte de comentarios de la observación y obviamente de cuál es la interpretación o cuál es la situación, la determinación que yo hago como trabajadora social como resultado de este estudio para esta persona o para el grupo o la comunidad. Una pregunta, maestra. Sí. ¿Fotografías se pueden anexar? Sí, sí, sobre todo, o sea, está el estudio como está aquí y puede ir anexado los documentos, incluso, no lo dije, pero muchas veces van documentos probatorios. Revisando todo esto, encontré que actualmente hay empresas que ya se dedican a hacer estudios socioeconómicos. Y si buscas y ves, te dicen, les hacemos los estudios socioeconómicos en corto tiempo y además los estudios socioeconómicos van entregados con todas las evidencias, ¿cómo? Y ponen una serie de documentos, ¿no? Por ejemplo, recibos de luz o de gastos médicos o cosas así. No tengo yo experiencia, no conozco a fondo estas empresas, quiénes hacen esos estudios, cómo los hacen, pero ya hay empresas que se dedican a hacer estudios socioeconómicos. Entonces yo dije, no, pues ya me están despojando de una de mis actividades como trabajadora social. Te digo, me gustaría sí conocer una empresa para ver cómo es el reporte que entregan del estudio socioeconómico. Pero todos los documentos, entre más evidencias tengan, es mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente estamos cerrando y aquí les pongo una bibliografía, pero quiero comentarles. Este primero que pongo acá, que está incompleta la fuente, dice García Pastrana Claudia, Estudios Socioeconómicos, seguramente algunas de las conocen a la maestra. Ella recién sacó este libro, pero yo lo desconozco. Pero en la publicidad, en la promoción que sale, ella plantea que es un libro donde viene por qué es el estudio, cuando surge, o sea, todas las preguntas que de alguna manera ahorita tratamos de plantear en esta breve exposición, pues ella las plantea, y yo dije, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que ya haya una obra, porque no tenemos un material preciso, enfocado a estudios socioeconómicos. Sí los hay, pero no desde el enfoque de trabajo social, ¿no? Entonces, desconozco este libro, no sé si alguien de ustedes ya lo conoce o algo,
no puedo decir es un excelente o es malo o es mediano, no lo conozco, pero sí me interesaría, voy a buscarlo, porque es de las pocas, por lo menos es de las pocas obras que nos hablan de estudios socioeconómicos. También está, les decía yo, el de la maestra Silva, Rosario Silva, y Ana María Luisa Brain, y ella hablan de estos, unificación de criterios técnicos en la aplicación del estudio. Pero este es el que les digo que es muy interesante porque nos habla de la validez y confiabilidad del estudio socioeconómico. Ellas hacen esta investigación en varios hospitales, en el sector salud, en varios hospitales para hacer este estudio de validez y de confiabilidad en los estudios socioeconómicos. Este libro lo conozco, me parece interesante y nos ayuda. No lo conozco tampoco. Y bueno, y hago referencia aquí a la señora María Luisa Flores, que ella era una trabajadora social, pionera aquí en México. Trabajó muchos años en el sector salud, en las oficinas de la presidencia. Bueno, era una historia andante. Tuve la fortuna de conocerla todavía. Y bueno, ya la Real Academia y las otras fuentes que citamos en la exposición. Como les dije al inicio, aquí nos faltaría el punto de cómo hacer ya el instrumento y cómo aplicarlo. Pero nos faltaría la otra parte que nos va a dar el maestro Tomás en la siguiente sesión. Y ya en la tercera sesión entraríamos a ese aspecto más práctico. Yo les pediría que si ustedes tienen sus estudios o algo, nos los pudieran compartir, porque serían estudios vigentes que los están trabajando, porque nosotros hicimos una búsqueda, pero la búsqueda fue así digital, y entonces no sabemos si realmente siguen vigentes o no. Pero si ustedes con algunos que nos pudieran enviar o presentar, nos ayudaría mucho para el ejercicio. Rápida, porque sí requiere de más tiempo, pues les haya dejado resuelto algunas cosas, les haya dejado el interés por continuar en esta revisión, y realmente agradezco su asistencia, agradezco la participación de los compañeros que lo hicieron, y no sé si haya algún otro comentario, alguna duda, alguna sugerencia, recomendación para mí, con muchísimo gusto. Estamos abiertos y los escucho. Pregunta, maestra. Yo tengo una pregunta, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Si quisiéramos compartir el instrumento para que usted nos dé su apreciación, ¿a dónde se lo enviaríamos? Vamos a poner ahorita en el chat en nuestros correos. No sé si el compañero... Si no, igual, con gusto, les mando un recordatorio y ahí puedo colocar los correos electrónicos de la maestra Elia y el maestro Tomás. Sí, con toda confianza, ahí están los correos y podemos trabajarlo. Muchas gracias. Sí, por nada. ¿La presentación nos la van a compartir, maestra? Sí, claro que sí. Yo siempre digo, las presentaciones las hace uno con el afán de que les puedan servir. Si las pueden mejorar, adelante, siempre y cuando pues, ahí dan el crédito, pero justamente es material en la que
es de trabajo. Y si lo pueden mejorar, adelante. Muchas gracias, maestra. Una explicación muy clara y muy concreta, muy enriquecedora lo que para mí. Yo no les dije para no interrumpir, pero yo nunca me vi. Tengo la cámara prendida, pero no sé qué hice. Pero yo nunca los veo nada más cuántos participantes y todo eso, pero no veo las fotos. Ok, maestra, es que tenemos una función, si quieren voy a detenerla un momento. Era para que se pudiera visualizar nuestra compañera. María Fernanda, nuestro intérprete de lengua de señas. Listo, igual, si quiere conocer el grupo puede encender sus cámaras e ir interactuando ya para que se puedan visualizar. Sí, y ver si tienen algún otro comentario, alguna sugerencia, observación, duda. Maestra, yo quisiera, felicitar por su participación. La verdad es que en muy poco tiempo hizo una recapitulación de todo lo que hacemos como trabajadores sociales. También me parece que esto es muy bueno para hacer un reconocimiento a todos los que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos, siendo trabajadores sociales de formación o no. Sin embargo, sí, siempre aprovecho para hacer un reconocimiento a quien tiene la formación de trabajo social, porque muchas personas o muchos de otras personas de otras formaciones pudieran hacer un estudio socioeconómico, porque en realidad son instrumentos como muy nobles que nos pueden aportar pues cierta capacidad de entendimiento, ¿no? Pero la capacidad que tenemos los trabajadores sociales es otra por nuestra formación. Es decir, podemos mirar cosas que no pueden mirar otros especialistas, ¿no? Entonces, esto sí me gusta mucho valorarlo, y el enfoque que nosotros le damos al estudio socioeconómico, a la visita domiciliaria, a la entrevista, verdaderamente son enfoques muy del trabajo social. Quizás un psicólogo pueda venir haciendo estos trabajos, quizás un pedagogo, un psicólogo, un médico, una enfermera, diferentes profesiones pueden hacer una mirada distinta. Ajá. Y la mirada que tenemos desde el trabajo social, bueno, da totalmente otro enfoque. Entonces, creo que esto puede ser muy rico porque el trabajador social sí mira este estudio socioeconómico, pero nunca deja de mirar a la persona. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pueden activar sus micrófonos. Sí, Gilberto. Una felicitación, maestra. Como lo dije anteriormente, no soy trabajador social, sin embargo, los puntos que usted expuso, muy claros, muy bien, muy enriquecedores. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? Yo, Luisa Calzada, de Alzheimer México, quiero pues felicitarla por la claridad de la presentación y agradecerle porque también esto nos empodera, ¿no? Como profesionales, es una refrescada hacia lo que estamos haciendo bien, lo que nos estamos quedando obsoletas, y también nos dejó muchos puntos de oportunidad hacia lo que podemos ir modificando. También esta cuestión de empoderarnos, me refiero yo a que nos da esta certeza y seguridad de poder mover y actualizar los indicadores a lo que realmente está necesitando nuestra población, y que se vea el profesionalismo
de nuestro ejercicio en trabajo social. Solo eso. Muchas gracias, profesora. Un último comentario ya para despedirnos. Así es. Pues por último me gustaría hablar a mí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, qué gusto, maestra, verla. Bueno, como metiendo un poco en contexto, pues yo soy alumno de la maestra en especialización y pues ahora nos encontramos de esta parte. Yo laboro actualmente en Alimento para Todos. Pues, maestra, agradecerle sus conocimientos, como lo he hecho en la especialización. Nuevamente lo hago aquí en este espacio. A pesar de que creo que fue como corto el tiempo, se fue muy rápido, ¿no? Todo este conocimiento se fue muy rápido y es muy importante que justamente lo vamos a tomar en otras sesiones. Entonces, agradecerle su conocimiento, maestra. Muchas gracias, Adán. Muy amable. Ok, con este último comentario cerramos la sesión del día de hoy. Más recordarles que la siguiente semana tenemos también una sesión de continuidad con el maestro Tomás Silva. Y en el mes de octubre tenemos la sesión de cierre en torno a la aplicación del estudio socioeconómico. Sí. Nada más una cosita. Ojalá nos pudieran enviar o con usted algunos de sus estudios socioeconómicos para conocer los que estén vigentes, ¿no? Claro que Y sí. compartir Entonces, los que nosotros encontramos, que no sabemos si sean vigentes o no, porque los sacamos realmente de internet. claro que sí. Entonces, igual, si gustan compartírmelos a mí y yo se los reenvío a los maestros. Antes de la última sesión, porque para que sea material de trabajo. Perfecto. Entonces, coloco mi correo electrónico. De cualquier manera, es el correo a través del cual les hago llegar el enlace a estas actividades, que es jorge.paredes@ja.cdmx.gov.mx. Si tienen la posibilidad de compartirnos los estudios, yo se los estaré reenviando a los maestros y también una vez que tengan las presentaciones se las haré llegar. Sí, yo ¿Perfecto? se la envío ahorita que concluyamos, se la hago llegar la presentación o las tres juntas, hicimos sesión 1, 2 y 3, como usted diga. Claro que sí. Bueno, Bien. sin más, agradezco mucho su participación, maestra Elia. Muchas gracias a todos. Y un gusto vernos, compartir estos espacios, aunque sea a distancia, y ojalá que estén presentes en las próximas siguientes sesiones. Gracias. Gracias, maestra. Igual agradecer al Gracias, grupo profesora. y también la participación de María Fernanda Velázquez, nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.